el libro de Proverbios. Voy a empezar leyendo mientras usted ubica Proverbios, verso 2 en adelante. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consistas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza. Está diciendo estos versículos que ese ambiente del mal, eso es lo que está diciendo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Verso 14: echa tu suerte entre nosotros, tendremos todos una sola bolsa. Verso 15: hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van apresurados a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es el dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Verso 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice y da sus sazones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y he aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán saciados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas
el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bueno, por lo que no leemos, amén. Vamos a hablar de la sabiduría. Quiero dar como alguna definición, por lo menos del libro de los Salmos, y también hacer una definición del libro de Proverbios. En términos generales, el libro de los Salmos, su mensaje es hacia una vida devocional. Todo lo que son los salmos se dirigen a esa área de la persona, una área devocional. En el caso del libro de los Proverbios, se dirige, o más bien su trasfondo, va hacia la vida práctica. Es el libro de Proverbios, vida práctica. Sigo diciendo, en este libro de Proverbios, Dios se presenta más bien en la sabiduría. Cuando hablamos acá de sabiduría, es igual Dios. En el versículo número 1 al versículo número 4, vamos a ver, ahí podemos ver lo que es el trasfondo de lo que es el proverbio o el libro de Proverbios, o más bien este capítulo número 1 de Proverbios. Ahí vemos del 1 al 4 su contenido, en el sentido que habla que es para expresar el consejo. Ese es el contenido, el consejo de estos versículos 1 al 4. En el versículo número 5 dice, habla de que oirá el sabio y bueno, y va a adquirir consejo. Es decir, el que escucha el contenido, el trasfondo de lo que es este capítulo 1 o el libro de Proverbios, en este caso va a adquirir consejo. Todo aquel que lee Proverbios, lo escucha y lo aplica, va a aprender o va a adquirir consejo. En el versículo número 7 dice, en este caso, todo el que quiera la bendición, está esa bendición en el temor. Cuando leemos el proverbio, encontramos en ello que es necesario el temer a Dios, y en el temor de Dios entonces va a estar la bendición. Qué importante, porque a veces uno siempre quiere como saltarse las instancias para ser bendecido. Pero de acuerdo a esto, vamos viendo el orden, cómo es que se logra la bendición. Y se lo repito de nuevo, en este versículo número 7, en este habla de que lo que se requiere para la bendición es el temor. Dicho esto y haciendo esta aclaración de lo que es el contenido de este capítulo número 1, vamos ahora a ver en el versículo número 8 al 19, vemos ahí ya lo que es la intervención de Dios, buscando al sujeto, buscando a la persona. Ahí ya estaríamos diciendo, vemos la sabiduría en acción. Vemos, por decirlo de esta manera, a Dios en acción. Esa sabiduría siempre, de acuerdo a este versículo número 8, si lo leíamos,
vemos que lo que dice, oye, hijo mío, oye, la instrucción abordando al necesitado, al desviado, al que va por una dirección errada, a los que van, dicho de otra manera, por el camino del malo, del pecado. Es interesante ver ya, en este caso, de qué manera el Señor acá está tratando la manera de persuadir a la persona, persuadir a ese que va sin rumbo, que va sin, hermanos, sin dirección. Y eso es precisamente lo que se ve en campo general. Es ese Dios, es esa sabiduría que se encarga, hermanos, siempre se ha encargado en abordar a la persona, al que va por el camino incorrecto. Viene a la memoria el caso de aquel etíope eunuco. Usted se recuerda de qué manera el etíope eunuco, bueno, parecería que este hombre estaba bien con Dios. Pues lo que vemos es que él viene de su tierra a adorar a Jerusalén. Viene a hacer su devoción a Dios en su manera. Pero aun cuando está hablando de Dios, está relacionado con lo de Dios, este hombre anda en el camino incorrecto. Este hombre anda desviado. Este hombre anda en la ceguera. Y yo quiero que piense conmigo, si este hombre hubiese seguido en ese camino errado, en esa ceguera de la religión, ¿cuál hubiera sido su final? Es un hecho que hubiese perecido. Partamos de la idea que no pereció, porque, bueno, hasta se bautizó cuando recibió al Señor. Pero si vemos esa otra cara, que Dios lo hubiese dejado, que se hubiese desarrollado en esa vida supuestamente de Dios, él hubiera perecido. Sin embargo, vemos ahí, y esto es lo que vemos en la sabiduría, vemos a Dios en esa sabiduría, o la sabiduría en Dios, hermanos, persiguiendo, persuadiendo a la persona para que esa persona pueda darse cuenta de la condición en la que está y en el camino en el que va, porque es un camino que, de acuerdo a lo que leemos ahí, hay como ofertas, hay halagos, hay una perspectiva de vamos a ganar, vamos a tener una sola bolsa, vamos a ser un solo nosotros. Está hablando de ese campo de la maldad que siempre se estimula el uno al otro, pero que solo son asuntos superficiales. Y en este particular que estoy mencionando, ahí vemos a esta persona, solo que en el campo religioso, pero perdido. Pero ¿qué es la intervención del Señor? Aquí vemos la intervención de la sabiduría. Cuando dice la Biblia que Felipe está predicando en Samaria, el Espíritu, fíjese, el cuidado de Dios, el cuidado de la sabiduría. Dice que le dijo el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo de Dios, a Felipe: Felipe, anda a tal lugar, viene por la calle tal un hombre que viene de adorar de Jerusalén, y tú tienes que intervenirle, tú tienes que abordarlo. Y eso es lo que hace Felipe. Luego Felipe estaba, mire, lo importante, hay que destacar todo este cuidado de la sabiduría.
todo este empeño de la sabiduría o de Dios, dicho de otra manera. En el caso de Felipe, Felipe estaba desarrollándose en Samaria una iglesia numerosa. Felipe estaba predicándole a miles de personas. Pero mire, aquí también se cumple el asunto o la parábola de la oveja perdida, que dice, bueno, deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Aquí el etíope, por mencionar algún personaje para ilustrar este proverbio, vemos es una oveja perdida. Pero Dios prefiere sacrificar o prefiere que Felipe sacrifique esa numerosa iglesia que está pastoreando Felipe, digamos, ¿verdad? Porque ya no volvió Felipe. Acuérdense que después de la experiencia del etíope, dice que el Espíritu llevó a Felipe a Azor, a otro lugar. Dicho de otra manera, quedó la iglesia sin duda en manos de otras personas. Pero Dios no escatimó el que se pudiera alterar lo que estaba haciendo en Samaria Felipe, con tal de ir a buscar a uno que iba extraviado, a uno que iba, hermanos, en una dirección de muerte. Porque es un hecho que aun cuando, y esto es para generalizar todas lo que son las religiones es un camino falso. Las religiones es un espejismo que promete o que habla de Dios, pero que jamás va a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque son conceptos humanos. Y en este sentido, todas las religiones están en esta condición. Todos, pero sin embargo, en este entonces vemos de qué manera el Señor interfiere o va y manda a Felipe para que le hable a esta oveja, que no va a matar a nadie, como sería el caso del proverbio. No va a asaltar a nadie, no van a tener una bolsa en común, en el caso de esos versículos que específicamente está hablando de delincuencia. Pero en el caso del etíope no está hablando de delincuencia, pero no difiere lo que sería el final del uno y del otro. Pero qué importante, qué maravilloso, la sabiduría, hermanos, interviene. Y aquí eso es lo que vemos en el versículo número 8 que leíamos, y le dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es como, se lo sigo ilustrando con Felipe, que Dios manda a Felipe para que le enseñe al etíope cuál era el verdadero camino. Y sigamos acá, dice: y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, mire la exclamación de la sabiduría, la exclamación de Dios. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: vamos, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Yo lo que quiero destacar a la continuación de estos versículos es cómo la sabiduría, el Señor está tratando la manera de persuadir al que va por el camino del mal. Qué bueno que podemos ver, cómo podemos ver el trasfondo del cuidado de Dios, el trasfondo de la naturaleza bendita de gracia de Dios en esto. Esto es importante. Por ejemplo, eso es lo que hace el Señor por medio de Felipe, y interviene al que va perdido. Dios lo sigue haciendo con Pablo. En el caso de Pablo, ¿a dónde va Pablo? Pablo, hermanos, presume también de ser de Dios, y que va en defensa de la doctrina de Dios a buscar a unos tales hermanos
para matarlos o encarcelarlos. ¿Qué piensa usted? Que, bueno, Dios, por un lado, pudiera haberlo destruido, pero como dice la Biblia, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice la palabra que Él no quiere la muerte del que muere, sino quiere todo su trabajo y todo su demora es para que los hombres procedan al arrepentimiento. Es decir, ese es el trasfondo de Dios. Por lo menos a Pablo o a Saulo lo hubiese fulminado por ir en contra de sus predicadores o de la iglesia. Pero mire qué interesante, hermanos, que el Señor, oiga, Él en persona le aparece camino a Damasco. No es otra cosa. En este caso no está ligado Pablo con una pandilla de ir a asaltar, sino que estaría, diría yo, ligado a una pandilla religiosa. ¿Por qué no decirlo? Pero una vez más interviene el Señor, y en este caso personalmente, y lo derriba. Y derribado este hombre que va por el camino del mal, ¿a dónde iba a ir a parar Pablo? Iba a ir a parar al mal, iba a ir a parar a lo que ya está determinado para los que caminan por ese sendero de tinieblas. No hay para dónde pensar otra cosa. Pero ahí está la misericordia de Dios. Lo interviene, Él personalmente lo derriba, y cuando lo ha derribado, el tal seguidor de Dios le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice ese derribado, le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice de otra manera: yo soy la sabiduría, yo soy Dios que no quiero que perezcas. Qué interés el de Dios, hermano. Qué misericordia, ese amor de Dios, que Él no quiere la muerte del que muere. Eso deberíamos de evaluarlo, de valorarlo, porque eso se ha repetido en toda la historia de la raza humana. Y en el caso de la iglesia, en el caso nuestro, en el periodo de la gracia, no se diga, la manifestación de la sabiduría interviniendo. Y vemos ahí, con respecto, hermanos, a Pablo, vemos cómo lo interviene el Señor. Váyase conmigo al capítulo número 18, verso 31 del libro de Ezequiel. Vamos, esto está en el Antiguo Testamento, en este libro de Ezequiel, versículo número 18, para que veamos un poco más atrás. En este capítulo 18, verso 31, fíjense qué interesante. Dice ahí, hermanos, vamos a ver, ya lo tiene, dice: arrojen a la basura todas las maldades que cometieron contra mí. Vuélvanse a amarme de todo corazón y busquen recibir nueva vida. Ustedes, israelitas, no tienen por qué morir. Yo no quiero que mueran. Apártense de la maldad. Aquí vemos la sabiduría. Esta intervención es con Israel. Es interesante ver el lenguaje. Póngale atención al lenguaje, a la súplica. Ahí está la sabiduría interviniendo. Aquí dice: se va a las esquinas de las calles y proclama su voz y hace el llamado y suplica. Vamos a ver en el, hermanos, por supuesto que lo está haciendo a través de el profeta Ezequiel. Pero váyase al libro de Romanos, en el capítulo número
10 de Romanos. Y antes de Romanos, váyase al segundo libro de Corinto. En el segundo libro de Corinto, a los Corintios, a la carta a los Corintios, vea lo interesante es en el versículo número 5, verso 20. Fíjese qué es lo que leemos en ese versículo, hermanos, número 20. Cristo nos envió, en esta versión dice, para que hablemos de ¿qué? De parte suya. Sí, de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes. En esta versión dice, a nosotros nos ha puesto como embajadores, como si Dios rogara por nosotros o rogara por medio nuestro. ¿Cuáles son los ruegos de Dios? Es la misma sabiduría. Y aquí vemos en este versículo 20, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Aquí es la función del embajador de Cristo. Hermanos, nosotros como embajadores de Cristo, dicho de otra manera, allá Ezequiel, acá nosotros, la iglesia, los que estamos llevando a cabo la predicación de la palabra. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es el mensaje? La súplica de Dios. Dios levantando a personas para que lleven, levantó a los apóstoles, levantó profetas, levantó, hermanos, pregoneros como atalayas, como un Ezequiel, que es la persona de la sabiduría y el Dios manifestado en esa sabiduría, clamando, pidiendo a las personas, suplicando. Mire a lo que llega Dios a suplicar. Es increíble a lo que llega el Dios que hizo los cielos, el Dios que no hay otro Dios en el universo ni habrá jamás. Ese Dios, ¿cómo puede entender uno ese trasfondo maravilloso de Dios? Yo he preguntado, yo lo he dicho en muchas ocasiones, hermano, que por qué Dios se empeña tanto en el ser humano, por qué Dios lucha, y es tanto su lucha y su amor que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el trasfondo de dar a su Hijo unigénito? Hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice el escritor a los Hebreos, a los padres les habló por los profetas, a nosotros nos ha hablado por el Hijo. Es increíble el amor de Dios, buscando a esa criatura, buscando a ese que va hacia, está siendo engañado y está siendo persuadido por el mal para involucrarse en un camino que ya no tiene salida. Pero ahí está la sabiduría, ahí está el Señor. Damos un amén, iglesia. Ahí está el Señor rogando, rogando. Dice el capítulo 22 de Mateo, hermanos, habla con respecto a 23 de lo que es esta narración. Habla del llamado de Dios para con Israel. Él llama, dice: Israel, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina? Y habla de ese interés de Dios. ¿Cuántas veces me rechazaste? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20: yo estoy a las puertas. No entienda esto que es que ya Cristo viene. Sí, ya viene. Pero en ese versículo dice: yo estoy a las puertas. Yo estoy a las puertas y llamo. Quiere decir, acuérdese que ahí está hablando de una iglesia. Y esa iglesia es una iglesia que ha sacado, dicho de otra manera, al Señor de su intimidad.
de esa entrega, ha sacado a la iglesia y dice: yo estoy a la puerta, iglesia. Tú que me has, cuando yo estuve contigo, cuando en el primer amor de la iglesia de Éfeso, que era el todo Dios para ellos, pero luego continúa la iglesia y ahora la iglesia ha sacado al Señor y ahora dice él: yo estoy a las puertas. Pero ¿cómo puede ser eso? Yo estoy a las puertas y llamo, como que fuera alguien que necesita del ser humano, como que fuera alguien que no tiene a dónde ir, que es Dios. Y dice: y yo llamo, estoy a la puerta y toco o llamo. Si me abres, Él puede abrir la puerta, pero si me abres, tienes que abrirme, tiene que ser voluntario, tiene que ser por amor el abrirme la puerta. Yo entraré, damos un amén, iglesia. Yo entraré, dice, y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Pero habla el Señor de esa súplica, de esa lucha con esa iglesia que le está tocando la sabiduría, está tocando. Alaban el nombre del Señor, hermanos. Es esa sabiduría. ¿Y a qué iglesia es? ¿Cuál es la iglesia que antes había tenido al Señor dentro de ella? ¿Cuál es o quiénes son estos de la iglesia? Son de la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, oiga bien, fíjese, la iglesia de Laodicea es, dicho de otra manera, la iglesia final de los siglos. O dicho de otra forma, es prácticamente, tiene las similitudes de la iglesia contemporánea. La iglesia de Laodicea era una ciudad que se llamaba Laodicea y ahí estaba fundada una iglesia. Y a esta iglesia, fíjese lo que dice, escribe el ángel de la iglesia. Está diciendo, escribe el ángel de la iglesia a Laodicea, el amén, el testigo fiel y el verdadero, verso 14, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que estaba adentro, pero como no armonizaba con los principios de Dios, te vomitaré de mi boca. ¿Está conmigo, iglesia? Te vomitaré de mi boca, está diciendo este versículo. Y eso es, ahora dice el verso 16, porque tú dices en tu corazón: yo soy rico. Ya ahí entró. Ya no está el Señor ahí cuando entra la petulancia, cuando entra el yo, cuando entra yo soy el mejor, yo sí, que nadie se puede igualar a nosotros. Pero ahí es una iglesia que ya no tiene al Señor adentro, porque cuando ya en nosotros está el orgullo, cuando ya en nosotros prevalece, hermanos, la arrogancia, cuando en nosotros prevalece el desinterés por lo de Dios, cuando ya en nosotros nuestras prioridades son otras cosas y no lo de Dios, ya no está Dios con nosotros, ya no está dentro de nosotros. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que el corazón está donde está su tesoro. Si mi tesoro está en la tierra, aquí estará mi corazón. Pero si mi tesoro está en el cielo, mi corazón estará en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta iglesia dice, tú dices: yo soy rica. Bueno, yo no tengo necesidad de nada, que son las similitudes de la iglesia contemporánea. Eso es lo que vemos generalmente en la iglesia de hoy día, allá en Europa, aquí en Centroamérica, en Norteamérica, en Suramérica, donde sea.
lo que vemos es una iglesia no tanto, hermanos, apegada a los principios de Dios, a la santidad de Dios. Lo que vemos es una iglesia competidora con el mundo, una iglesia competidora con los famosos. Y andamos en la iglesia buscando la fama, andamos en la iglesia buscando las riquezas de este mundo. No tengo necesidad de nada, pero le dice el Señor: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Es la única manera de ser rico, con los principios de Dios. Y que te vistas con vestiduras blancas. Y luego, para que cubras tu vergüenza. Es decir, está desnuda la iglesia. Y unja tus ojos con colirio, para que veas, está ciega la iglesia. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es aquí donde viene el versículo número 20. Yo, aquí yo estoy a las puertas. Mire, el trabajo de Dios, hermano. Cuánto lucha Dios conmigo, cuánto lucha Dios con usted. Cuánto, hermanos, Dios le busca por un lado. El hermano le toca la puerta, él le pega un telefonazo, le dice: hermana, vamos a la iglesia, hermana. Quiero que volvamos una vez al primer amor, hermano, por favor. ¿Y qué es eso? Como embajadores, como si Dios rogara, hermanos, por medio nuestro. Que ¿cómo le podemos llamar a eso? Misericordia, 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 misericordia. Esa iglesia, hermanos, ya hablando en el campo de la iglesia, cuánto Dios hace por cada uno de nosotros. Nos habla por la palabra, nos habla por sueños, nos habla por dificultades, nos habla, hermanos, por epidemias, nos habla por enfermedades y no entendemos. Es increíble el amor de Dios. Pero la iglesia en su trasfondo acá, cuando usted lea la iglesia, que es esta última iglesia de las 7 iglesias, la iglesia de Laodicea, tipifica la iglesia de este tiempo. Exactamente, en este tiempo todos distamos mucho de esa iglesia. Bueno, yo lo he dicho, hermano. Yo lo he dicho y se lo voy a volver a decir porque yo ya lo viví. Por los 80 era otro tipo de iglesia que había. Allá hace poco, no es mucho. Había un avivamiento en la iglesia. Los servidores, hermanos, éramos tan aplicados al servicio. Éramos tremendo. Hermanos, había un temor de Dios. Era una iglesia que hablaba lenguas, habían profecías que hasta se peleaban, había que detener a las diaconisas y a los diáconos. Pero eso, hermanos, ya solo es una historia dentro de la iglesia acá en este país. La iglesia ahora se ha vuelto petulante, se ha hecho creída, se ha hecho orgullosa, se ha hecho vanagloriosa. Amados, damos un gloria a Dios. Esos son la iglesia. Ahora los pastores son más humildes, los diputados ahora que los pastores. Hermano, la iglesia, hermanos, ha cambiado sus valores por los antivalores de este mundo. Pero ¿qué haría el Señor? ¿Olvidaría la iglesia? ¿Dejaría la iglesia? Hermanos, el Señor no. Ese Señor sigue. Aún, hermanos, como esta es la iglesia de Laodicea contemporáneamente, la iglesia que dice: yo no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de ir a vigilar, no tengo necesidad, yo tengo mi evangelio. Y como dice aquel: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No obstante, el Señor toca la puerta. Tremendo. Yo estoy a las puertas. Ya me sacaste ya días.
tiempos que no. Ayer estuvimos orando por el bautismo del Espíritu Santo. Ya eso no se da, hermano. Ya no hay lenguas. Estamos cayendo en un hoyo profundo de humanismo. Es terrible lo que está experimentando la iglesia en lo general. Nuestras cosas son las prioritarias. Usted, por ejemplo, acá, usted no ve un grupo de hermanos que dice vamos a ir a buscar la presencia de Dios una semana y que se vengan a este lugar aquí hay para. Yo tengo 20 años y nunca he visto a una persona aquí buscando en oración, en ayuno, excepto los cultitos que les hacemos. De ahí no vemos una hermana que dice voy a ir a meterme 10 días de ayuno a la iglesia para estar sola ahí, o un hermano. Eso ya no se da, hermanos. No se da, pero hace allá por los 80s eso era muy común. Eso era pan comido. La gente buscaba a Dios, las profecías, en la unción poderosa de Dios. Pero la iglesia de la Odisea, que es la de este tiempo, empujadita, si no le ponemos bus no viene a la iglesia. Si hay un paro de buses, hermanos, se acabó la iglesia. Si hay una pandemia, se encerró la iglesia. Se acabó el amor de la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo, hermanos. Esa es una calcomanía. La iglesia de Cristo es una iglesia que va a guerrear en las buenas y en las malas y va a pelear la buena batalla. La iglesia de Cristo. Damos una mera iglesia. Es una calcomanía, es un figurín de iglesia. Y aunque a usted no le guste esto, pero si no es con usted, agáchese. Yo pregunto, ¿cuánto sentimos al Señor? ¿Cuánto sentimos al Señor? Voy a hacer un ensayo aquí, voy a hacer una prueba aquí. ¿Cuántos de ustedes andan pañuelos, hermano? ¿Todos andan pañuelos? ¿Sí? Oiga, hermano, el asunto de la búsqueda de Dios, uno llega a un momento que yo no puedo seguir así, Señor. Yo no puedo seguir seco. Yo no puedo pasar semanas sin no sentir tu presencia. Y por eso le pregunto por los pañuelos, porque luego lo que viene, cuando viene la presencia de Dios, si es que creamos el ambiente, lo que viene son las lágrimas. Lo que viene es el dolor, el reargullir del Espíritu Santo. Y empezamos a llorar y empezamos. Cuando hay eso, yo decía en el primer culto, cuando estaba presentando al predicador, hermano, que cuando sentimos todavía eso, es que todavía estamos vivos, aleluya. Es que todavía no nos hemos muerto. Es que todavía, hermanos, podemos resurgir de los dormidos a la vida. Por eso es que dice, levántate tú que duermes, que te alumbrará la luz de Cristo. ¿Qué iglesia la que tenemos ahora? Iglesia social, iglesia de etiqueta. No es esa iglesia que está, dice esta semana, yo no he orado, no he sentido al Señor. Yo tengo que irme a buscar la presencia de Dios y hacer como decía Raquel, si no me das un hijo, yo me muero. Si no me da tu presencia, yo no me como Jacob, si no me bendices, yo no te suelto. Eso ya no se da en la iglesia. Somos apenas espectadores ahora en los locales. Eso es todo. Presumimos de cosas grandes, que vamos para el cielo el día que nos muramos o el día que viene Cristo y sucesivamente. Como que la regla para irse al cielo es pertenecer o meterse debajo del techo de un local. Tremendo. Soy rica, no tengo necesidad de nada, pero tú eres pobre, eres miserable.
Le dice el Señor, esa es la respuesta del Señor. Yo te aconsejo que te vistas de lino. Te aconsejo que te eches colirio en tus ojos para que veas. Yo estoy a las puertas y toco. Tú me sacaste, ya tiempo me sacaste, ya tiempo no sientes nada. Tiempos. Pero yo estoy a la sabiduría. Qué tremendo. La sabiduría tocando puertas de muertos todavía para ver si hay resurrecciones. Pero yo estoy a las puertas y llamo. Está el Señor tocando mi puerta. ¿Cuándo nos vamos a reunir íntimamente? ¿Cuándo te acuerdas en aquellos tiempos cuando te tocaba? Cuando te dejabas tocar. Pero ahora no. Pero aquí estoy a las puertas. Toco. Si abres, entraré. Cenaré contigo. Y tú conmigo. Qué sabiduría. Qué Dios tan extraordinario para buscar a ese perdido, a esos que van extraviados en ese capítulo número 1. Hijo mío, regresa, vuelve. Hijo mío, vuelve. Y eso es la misericordia de Dios. Alaban su nombre, hermanos. En el capítulo 22 de San Mateo, verso 3 en adelante, habla de las bodas. Manda a los convidados y los convidados no quieren venir. Los convidados tienen todas sus agendas llenas de sus compromisos. Y va a los convidados, discúlpame con el amo, discúlpame con el rey, yo no tengo tiempo, tengo que atender lo mío, tengo que ir a ver unos bueyes, tengo que ir, me voy a casar, tengo que, hermanos, las excusas. Pero cuando usted lee que ese dueño de la fiesta manda a su siervo, es la sabiduría. Hoy esta mañana te tocaron la puerta. Hoy los hermanos que manejan los transportes te dijeron, te llamaron. Es la sabiduría. Ese que te llamó no fue él, fue la sabiduría. Que te llamó fue la sabiduría. Que eso que sentiste en el corazón y dijiste, hoy voy a ir a la iglesia, es la sabiduría. La sabiduría. Hermanos, nosotros como embajadores, como si Dios rogara por nosotros. Rogando Dios. Tremendo. Ahora, hermanos, fíjese bien. El ruego es increíble. Y vamos a ver, con lo cual finalizamos. En el versículo número 24 de este proverbio, dice, fíjese bien, dice ahí, esto hay que ponerle atención. La sabiduría hizo todo lo que iba a hacer. La sabiduría agotó todos los recursos. Eso es lo que está haciendo Dios a través de la sabiduría. A Dios lo vemos reflejado en este versículo y en toda la Biblia. Pero viene el momento. ¿Y sabe qué dice el 23? Lea conmigo todavía. ¿Qué le dice ahí todos a vos juntas? El verso 23 del 1. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Volveos a mi reprensión. Es aquí, yo derramaré. El Señor sigue ofreciendo. Él dice, vuelve, pero yo no te digo que vuelvas para tenerte a pan y hambre, a pan y agua. Vuelve, porque hermanos, cuando Él llama es para que disfrutemos sus manjares. Cuando Él llama, en los manjares de la gracia no las vas a hallar en el mundo. El mundo, hermanos, es falaz.
las riquezas de la gracia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Estas riquezas de la gracia satisfacen la vida, levantan la vida, sanan el alma, ponen cántico nuevo en nuestros labios. La riqueza de la gracia. Vengan y disfruten. Ya están los toros alineados en el banquete. Pero dice el hombre, este personaje que aparece acá, no, dice que es el tipo del hombre tanto pasado como el hombre presente. Y cuando hablo del hombre, hablo de la mujer también. Porque acuérdese que se fusiona el nombre hombre, mujer. Por eso aquel le dijo, te voy a llamar varona, porque del varón fuiste tomado. Así que no se sientan excluidas las mujeres. Ahora viene el momento crítico. Como quien dice, hermanos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Eso es lo que dice Eclesiastés. Y dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber palabras. Pero se concluye que no hubo una reacción. La gente se le predica. La gente, usted anda a Biblia, usted lee la Biblia, usted viene aquí, oye el mensaje, y en lugar de que usted reciba este mensaje, muchas veces bravos nos vamos. Muchas veces decimos, por mí lo dijo. En lugar de ser humildes y decir, Señor, gracias, porque tú me hablaste. Viene el momento que la gente dice, no, si me quieren así está bien. Pero el problema es que todo tiene un final. Y viene a partir del 24, dice, por cuanto llamé, como quien dice, por cuanto te supliqué. ¿Cuántas personas hasta que tienen un cáncer, hermanos, incurable, reaccionan? Y dice, cuando yo sería en casos mejores, porque hay gente que le cae, o sea, se separa Dios y le viene toda la avalancha de la desgracia, pero aún así no reacciona. Pero sigue diciendo, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Y qué más dice? Todo consejo mío, todo consejo. Mi reprensión no quisiste. Aquí viene lo duro. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré. ¿Qué dice? Cuando viniere lo que teméis. Cuando hayas perdido tu familia, tu mujer, tu salud, tu economía, y que digas a buscar, ahora sí voy a buscar, puede ser. Pero sometámonos al texto que estamos desarrollando acá. Sigamos. Cuando viniere, dice, yo te supliqué, te busqué, te llamé, te hice comidita. Hay gente que hasta comida. Yo he tenido experiencias aquí. En una ocasión yo hice una comida aquí para los que íbamos a evaluar. No vino ni uno. Terrible. Hay un despecho tan terrible para las cosas de Dios. Entonces diría el Señor, yo te hice comida. Bueno, esto de los del banquete le dijeron, no podemos. Fíjate que ahorita estamos ocupados. Pero viene el momento de la tragedia. Y suscribiéndonos al texto, yo, dice, no quisiste mi reprensión, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis.
Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llamare como torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia. ¿Qué dice el verso 28? Leámoslo todo. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana. Entonces iban a tempranear. Y no me hallarán. ¿Por qué no lo van a hallar? Por cuanto despreciaron por tanto tiempo la misericordia que llamaba, la sabiduría que se ponía por un lado, se ponía por otro lado, en las esquinas, y le decía: hijo mío, no vayas ahí, cambia, tienes que cambiar. Pero viene el momento, por cuanto aborreciste la sabiduría, que es lo mismo Dios, y no escogiste el temor a Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios la echará a perder. Mas el que oyere, el versículo 33 cierra, habitará confiado y vivirá tranquilo, sin temor. Escuchar, actuar. La sabiduría sigue todavía en este preciso momento hablando. Sigue suplicando la sabiduría. Todavía usted está oyendo esto. Todavía usted está y yo estamos vivos. Todavía. Dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid pronto, dice el profeta Isaías, y estemos a cuentas. Corran rápido. Es el llamado de Dios antes que se cierre el periodo de gracia, de misericordia. ¿Cuánta gente, hermanos, el día del rapto llenarán estos locales? ¿Cuánta gente vendrá a chillar en estos lugares? Y le echarán la culpa a la mujer, al marido, el marido a la mujer, los hijos al padre y el trabajador a la empresa. Y le va a decir: por esta maldita empresa, por este maldito hombre, por esta desgracia. Y van a hacer lamentos y lamentos. Pero ya será tarde para muchos. Porque todo tiene su tiempo, señores, en Dios. Los antediluvianos pensaron que las vacaciones eran eternas. Pero llegó el momento que le dijo el Señor a Noé: hazte un arca porque la maldad es tan grande y los voy a destruir a todos. Todo tiene su tiempo. Hoy es el día. Yo no sé cómo está usted con Dios. Hemos llegado a casos dentro de las iglesias que incluso nos atrevemos hasta a servir en pecado. Es terrible. A la frivolidad que se ha llegado. Pero por eso es importante que cada uno se revise y diga: a la verdad, el caso mío es grave, pero todavía Dios me habla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer algunos si fuera el caso acá? Hermano, hacer lo del pródigo, volvamos. El Padre nunca está con un garrote. El Padre siempre está con su misericordia. Volvamos. Si usted cree que es necesario reconciliarse. Ayer me sorprendió un muchacho que hice el llamado y se reconcilió, aceptó al Señor. Y luego le dije: mira, ¿has aceptado al Señor? Sí, estaba llorando. Y le digo: ¿y quieres bautizarte de una vez? Sí, me dice. Bueno, entonces, hermanos pastores, vamos a bautizarlo. Y como ahí había agua ahí, le hicimos un cultito y lo bautizamos. O sea que esto es, hermanos, de andar en la jugada.
de hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Si has oído y te han rogado y te han gemido y te han llorado y ¿qué no te han hecho? ¿Qué no te han ofrecido? Vamos a la iglesia, vamos a Dios, busquemos a Dios. Vendrá el momento cuando finalizará la gracia. Y en ese tiempo del rapto, miles de gente llorando. Pero ya será tarde. En ese trasfondo, los que oyeron, despreciaron, pasarán al periodo de la gran tribulación. Y probablemente pudiéramos aplicar esto. Ahí yo me reiré de vosotros. Ahí. Porque me buscarán y ya no me hallarán. Hoy, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres que Jesús se levantó de los muertos y confesares, creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que se levantó entre los muertos, serás salvo. Cerca de ti está la victoria. Corazón y boca. Por eso es que el Señor es lindo. Dicen, si pensares con la cabeza, no mientas la cabeza. Si creyeres y confesares, el ayote lo deja afuera. Si creyeres y confesares, esto es todo para lograr la bendición. Si esta mañana usted cree que merece, requiere un reconcilio, hágalo. Ayer ese muchacho me dejó impresionado. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.